comenzó la grabación. Al final nos vamos a dar cuenta si funcionó o no. Bueno, vamos a ir un poco comenzando con esto y después los que se vayan sumando, bueno, se irán integrando y si hay algo que les quedó como pendiente o poco claro, tendrán que recurrir a la grabación o preguntarme después en la semana a mí. La semana pasada comenzamos con el tema de qué era la sociología, recuerdan, ¿no? Bien. Yo ahora les quiero presentar unas diapositivas y sobre esas diapositivas vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿La pueden ver o no? Sí, se ve. Bueno, bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos la semana pasada es definir qué era la sociología, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso ustedes? ¿Lo tienen por ahí en algún lugar? Escrito, yo se los mandé inclusive al grupo, si no me equivoco. No me contesten todas juntas, de a uno, por favor. No, profe, creo que no mandó. Dijo que iba a mandar un trabajo y no lo mandó. No, pero yo Sí, pero lo que fue la definición sí mandó. Claro, eso. Eso estaba preguntando. Claro, eso. No hay ningún trabajo, nada, pero la definición sí está. ¿Eso lo tienen ahí a mano? Sí, yo sí. No, yo no. Bueno, traten de buscarla si la tienen ahí, si la tienen impresa o la tienen en algún lugar que la puedan mirar. Y si no, vamos a arrancar con eso, ¿no? Sí, profe, que había puesto qué es la sociología, todo eso. Claro, exactamente. Sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, ahí, sí, en la primera diapositiva que yo les estoy presentando, les explico básicamente el concepto de la palabra sociología, ¿no? Ustedes recuerdan que yo habíamos dicho que era el estudio sistemático del comportamiento social de los grupos humanos, es decir, de las personas, pero no de manera individual, sino en el contexto de un grupo social. ¿Lo recuerdan eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Y que básicamente la sociología es una ciencia social. Ahora vamos a ver qué tipo de ciencia es, porque no es lo mismo una ciencia social que una ciencia natural, ¿no? Es una ciencia social que se centra en las relaciones sociales, ¿no? Cómo estas relaciones sociales influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian, ¿no es cierto? Ejemplos comunes. No es lo mismo, ustedes probablemente hablen con sus padres o con tíos o con personas mayores que ustedes, que por ahí les recuerdan ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo se relacionaban las personas a mediados del siglo pasado, para no irnos tan lejos, la diferencia que hay con el modo en que ustedes se relacionan ahora entre ustedes mismas o entre sus amistades, ¿no? A través de la tecnología y tiene mucho que ver con esto. Nos vamos al atletismo, sobre todo al femenino, para hablar. Apaga el micrófono, mutea el micrófono. Es decir,
a mitad del siglo pasado las personas se hablaban y se conectaban vía epistolar, ¿no? O sea, a través de cartas o a través de tarjetas. Y hoy lo más común es a través de un WhatsApp, ¿no? No sé si alguna vez lo escucharon, pero era muy común la gente que iba de vacaciones, por ejemplo, a algún lugar de la costa, era muy común mandar a los amigos o amistades tarjetas postales, ¿no? Comentando lo bien que lo estaban pasando en ese momento, etc. Hoy eso no existe más. No existe más, porque el celular, el desarrollo de la tecnología ha facilitado ese vínculo. A través de un WhatsApp, a través de una videollamada, automáticamente ustedes están en contacto con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Mm? Por lo tanto, digamos, el desarrollo tecnológico ha venido a cambiar las relaciones sociales, a influenciar en el comportamiento de las personas y a cambiar a la sociedad, ¿no es cierto?, en general. A eso se refiere cuando se habla de cómo las sociedades evolucionan y cambian. ¿Mm? Vamos a la tercera diapositiva. La sociología es el estudio científico de las relaciones humanas y sus consecuencias. ¿Por qué les parece que esto ocurre así? ¿Qué imaginan? Hola, ¿hay alguien ahí? Chicas, ¿se fueron todas o queda alguna? Hola. Graciela, ¿me escuchás? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, profesor, acá estamos. Escuchamos perfectamente. Nos quedamos con la idea anterior de lo que estaba explicando y no queríamos interrumpir, así es que por eso apagué el micrófono para escuchar bien la idea y bueno, poder así entendiendo. Y ahora la segunda parte sí estaba prestando atención, estaba escuchando. No, estaba preguntando ahí, mientras pasaba, ¿se dejó de compartir? No. ¿Siguen viendo? Sí, ahí estamos viendo la Sí, tercera, ¿puede ser? estamos leyendo. Va, yo estoy leyendo. ¿La tercera parte? Claro, yo les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que la sociología es el estudio científico de las relaciones humanas y sus consecuencias? Creo, No se les ocurre nada. más o menos tengo una idea. A ver. De ver cómo socialmente nos comportamos. Claro, el tema del Es comportamiento. importar el buen funcionamiento para que podamos vivir bien en la sociedad, la convivencia. Claro, claro. Buen ejemplo ese, Graciela, porque, por ejemplo, los problemas de género que están muy desarrollados en esta época, básicamente todo lo que tiene que ver con los femicidios, por ejemplo, los abusos sexuales, todo ese fenómeno que era un fenómeno que ha existido y existe desde hace mucho tiempo, pero que en las últimas décadas
ha cobrado mucha visibilidad, porque tanto la sociedad en general, las mujeres en particular, han salido a cuestionar ese tipo de situación. Por lo tanto, digamos, esas relaciones humanas donde hay problemas de género, situaciones de violencia, domésticas o de otro tipo, alteran las relaciones humanas y tiene consecuencias, ¿no? Bueno, la sociología, desde algún lugar, va a intentar analizar y explicar ese tipo de fenómenos, ¿no es cierto? ¿Mm? Es como una ciencia que estudia a los diferentes puntos, o sea, de la sociedad. Lo que hace es estudiar lo que generan los hechos sociales, ¿no? Se estudia para conseguir una visión clara de la sociedad, ¿no? Inclusive saliendo de la propia educación, ¿no? Y de esta manera, de alguna manera, poder predecir el cambio social, ¿no? Y comprender los sistemas sociales y mejorarlos, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa predecir un cambio social? No es que los sociólogos son adivinos, no. Volviendo al ejemplo de la violencia de género, que en estas últimas décadas está tan difundida, es evidente que el desarrollo de esta problemática, la presentación de este tipo de problemas y sus consecuencias va a traer cambios sociales, claramente. El empoderamiento que la mujer tiene hoy en día en la sociedad, claramente se para de frente a un problema que históricamente siempre la tuvo como víctima, y ahora, digamos que la mujer ha ganado proyección, autonomía, ha ganado autoestima y ya no quiere ser víctima. Por lo tanto, la sociología va a entender este fenómeno social como una de las causas de los cambios sociales, ¿no es cierto? Es decir, la mujer con una capacidad y con una autonomía que, qué sé yo, siglos pasados no tenía, ¿no es cierto? Y que ahora sí tiene, ¿verdad? Entonces, eso la sociología lo va a ver, lo va a estudiar, y en función de esas evidencias va a decir, acá va a haber un cambio social en este sentido, ¿no? Va a tratar de comprender esos cambios sociales de alguna manera. ¿Quedó claro eso? Es como que se va actualizando, digamos. ¿Quién dijo eso? Yo, Rodríguez Berenice. Berenice. ¿Cómo dijiste que va actualizando? ¿Cómo? A ver. Es como que se va actualizando a lo que viene. Por ejemplo, como usted dijo, ahora con el tema del feminismo, es como que estudian a ver qué quieren las mujeres, qué va a pasar, como que... Claro, exacto. Es decir... de ley, cómo se aprobó la ley del aborto. Claro, exactamente, por supuesto, ¿no? Es decir, hay una cantidad de evidencias de cambios sociales que tienen que ver con la mujer, lo que vos dijiste, Bernice, el tema de la ley de aborto, el derecho a votar. Las mujeres acá no votaban hasta el año 51, 52, si mal no recuerdo, del siglo pasado, es decir, mitad del siglo pasado todavía las mujeres no votaban, por ejemplo. Es impensable que haya un cambio social para atrás, es decir, que la mujer vuelva a estar como estaba en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, digamos, los propios cambios sociales van a ser tan evidentes que la sociología, en función de esas evidencias, va a ir, como vos dijiste, Berenice, actualizando de alguna manera, no diría actualizando, diría
comprendiendo los sistemas sociales y su evolución, cómo van evolucionando esos sistemas sociales, ¿entiende? ¿Sí? ¿Te quedó claro, Bernice? Claro, es como que se van adaptando también, es como que, igual es como que hay mucha disputa, ¿no? Como que la mayoría de la gente no está de acuerdo y es como que antes también estaba la ley para que las mujeres se puedan divorciar, para que puedan elegir, para que puedan votar, como dijo usted. Y con el pasar del tiempo la gente como que, bueno, ya está, no puede hacer nada. Como ahora No, el proyecto. sí, no, por supuesto, la ley de divorcio, si mal no recuerdo, es de la década del 80. Claro, sí. No sé si ustedes lo recuerdan, pero a lo mejor alguna de ustedes todavía no había nacido o tendría poquita edad y no lo vivieron, pero aquel debate por la ley de divorcio fue un debate tan fuerte, diría yo, como lo fue la ley del aborto. Claro, yo lo sé por mi abuela porque ella como que se quería divorciar y bueno, hace poco se le dio después de tanta lucha. Claro. Bueno, yo no puedo opinar porque no soy de acá. ¿Quién dijo que no puede opinar? Yo no puedo opinar sobre esa época de lo que pasó acá porque no soy de acá. Ah, ¿de dónde sos? De Paraguay. Ah, ¿en Paraguay no hay ley de divorcio? No, allá todo sigue muy, muy estructural, muy a la antigua. De hecho, se está luchando para cambiar ciertas estructuras, pero bueno, Vos sabés, Graciela habla, ¿no? sí, sí. Vos sabés, Graciela, que quizás no lo tengas presente, pero en la Argentina, te estoy hablando de la década del 70, yo era un pibe todavía, había mucha gente, sobre todo se daba en ciertos sectores de la farándula, que como ocurre en la vida, digamos, las parejas a veces se pelean y se separan, pero como no podían divorciarse, no había divorcio legal, simplemente se separaban de hecho, ¿no es cierto? Dejaban de vivir juntos, pero ocurría que alguno de los dos, o los dos, armaban otras parejas, ¿no? Pero no se podían casar, porque ya estaban casados legalmente y como no existía la ley de divorcio, no podían divorciarse, por lo tanto, no podían volver a casarse con esa nueva pareja que estaban armando. Y lo que hacían muchas veces, esto se daba mucho en sectores de la farándula, se casaban vía Paraguay, se iban a casar a Paraguay. En Paraguay permitían de que se casaran. Era muy común eso. Inclusive hay una canción, no recuerdo ahora del grupo musical, que la letra de la canción hace referencia a el casamiento vía Paraguay. Era muy común. Mira vos, qué interesante. No lo tenía en cuenta, no lo sabía. Claro. Bueno, allá suceden cosas, te pueden contar cualquier cosa que en realidad puede llegar a suceder, sinceramente. Hasta partiendo de que tuvimos un presidente cura y que resultó tener un montón de... Ah, ¿te acordás? Lugo era, ¿no? Lugo. Claro. Lugo. Que resultó que tenía un montón de mujeres, hijos y qué sé yo por todos lados. Sí, lo consideraban un gran santo y nada, resultó tener un montón de mujeres y aparecieron hijos por doquier. Sí. Bueno, pero aunque te parezca extraño o no lo puedas comprender del todo, hay muchos curas, no solamente en Paraguay, acá en Argentina, que tienen hijos y viven en pareja, no están casados porque no lo pueden hacer, pero viven en pareja o tienen hijos de manera secreta. Sobre todo en el interior del país eso ocurre, ¿eh? Más de lo que mucha gente supone.
Por eso es un tema que dentro de la iglesia es una discusión que está pendiente y que cada tanto reaparece. De hecho, acá en Argentina hay un grupo de sacerdotes a favor del casamiento, a favor de que los curas puedan casarse, ¿no? Justamente para evitar esto que ocurrió con Lugo, ¿no? Que todos creían de que era un santo varón, casto y virgen, y resultó que tenía hijos por todos lados. Bueno. No, lo más triste no fue su vida íntima, sino lo que defraudó en realidad fue que pusieron todas sus esperanzas en votarlo y hacerlo El tema presidente. político fue lo que más defraudó, es cierto. Y defraudó terriblemente, fue eso, muy Claro. terrible. El otro hecho quizás fue menos importante, ¿no? Es verdad eso. Bueno, vamos a la cuarta diapositiva. La sociología y la ciencia. Decimos que la sociología es una ciencia, pero no es una ciencia cualquiera, es una ciencia social porque trabaja con los grupos sociales, como ha quedado aclarado ya desde el principio. Pero es una ciencia que basa su estudio en el método científico. El método científico es un método que está basado en la evidencia, ¿no? Y en una teoría, ¿no? En la observación, sobre todo en la evidencia, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso, que se utilizan métodos de investigación y para definir ciertas cuestiones no lo hace desde el prejuicio, ¿no? Porque, por ejemplo, volviendo al caso de Lugo que vos acabás de comentar, Graciela, uno puede analizar todo lo que significó el gobierno de Lugo, no a partir del prejuicio de que él era un cura o un ex cura, que todos creían que era un casto hombre, un hombre que no tenía relaciones sexuales con ninguna mujer, y después, al cabo de un tiempo, todos nos enteramos que había tenido mujeres y que tenía hijos, etc. Y entonces juzgamos eso desde una moralidad, ¿no? Entonces, lo que no hay que hacer es justamente analizar sociológicamente desde el prejuicio, ¿no? Analizar desde el prejuicio no es el objetivo de la sociología. Si tuviéramos que estudiar el fenómeno Lugo, deberíamos analizarlo desde las consecuencias de sus acciones, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo para la sociedad paraguaya que él dijera que era una cosa y resultó ser otra? O que políticamente obtuvo votos diciendo que iba a hacer algo que después no hizo. Es decir, con evidencias, con elementos de pruebas, ¿no? Es decir, eso es el método científico, a través de las pruebas, a través de las evidencias, ¿no? No a través del prejuicio. Y sobre todo, utilizando la razón, ¿no? Claramente, ¿no? El razonamiento, siempre. De eso se trata la ciencia. La objetividad, ¿no? El tema de la objetividad como algo fundamental. Y que a veces este método científico no siempre coincide con el sentido común, ¿no? ¿Qué es el sentido común? Que dicen que es el menos común de los sentidos. El sentido común es que, por ejemplo, ya que Graciela trajo la figura de Lugo,
el sentido común a cualquiera le diría que lo más común en Lugo es que él pudiera cumplir con su celibato, ¿no? Evidentemente, él, al no cumplir con el celibato, rompe el sentido común. Por lo tanto, el enfoque de la sociología no puede estar basado en el sentido común. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Bueno, algunas cositas más. Bueno, uno de los aspectos fundamentales de la sociología es su pensamiento creativo. Es fundamental tener imaginación, ¿no? La imaginación, que suele ser una parte de la inteligencia del ser humano, generalmente mal entendida, es un aspecto fundamental en el desarrollo del pensamiento y del razonamiento. Tener imaginación. Cuando ustedes, no sé si habrán tenido ya la materia investigación, pero cualquier tipo de investigación, en este caso una investigación sociológica, tiene que partir de ciertas hipótesis, y esas hipótesis son suponer una situación. Y suponer una determinada situación implica pensar, imaginar, ¿no? Sobre un determinado contexto. La imaginación siempre es muy importante en el trabajo sociológico, ¿no? Tener conciencia de la relación que hay entre el individuo y la sociedad, ¿no? Es decir, el individuo es un ser esencialmente social. Ninguno de nosotros puede crecer y desarrollarse aislado. Somos seres sociales, convivimos, compartimos con otros, ¿no? Si alguna de ustedes es madre, por ejemplo, lo sabrán, con respecto al comportamiento de sus hijos con ustedes mismas, cómo esos bebés, cuando recién nacen, sobre todo, y en los primeros años, tienen una especie de dependencia con su madre, y en algunos casos con su padre también, ¿no? Es decir, porque eso establece ese vínculo materno o paterno infantil fundamental, y que hace a este ser social de ese individuo. De a poco ese ser va construyendo su sociabilización, primero con la madre, el padre, sus hermanos, sus familiares más cercanos, y luego sale a la vida, ¿no? Los amigos, el trabajo, el estudio, etc. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Sí, profe. Y por último, lo que yo había dicho antes, ¿no? La sociología es una ciencia, pero no es una ciencia natural. Las ciencias naturales son aquellas que tienen que ver con la astronomía, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Con los fenómenos físicos. Es decir, por ejemplo, los fenómenos de la atmósfera no los estudia la sociología. ¿Quién los estudia? ¿Qué ciencia estudia los fenómenos? Las ciencias naturales. Sí, ya lo sé, es una ciencia natural, pero ¿cómo se llama la ciencia que estudia los fenómenos de la atmósfera? La astronomía. No. La astronomía estudia los fenómenos en el espacio, los astros. De ahí viene la palabra astronomía. Los fenómenos de la atmósfera, es decir, los fenómenos de clima, ¿no? Cuando llueve, las tormentas, el granizo, etcétera, etcétera, es una ciencia que se llama meteorología.
¿eh? Estudia los fenómenos meteorológicos. Lo habrán visto en la tele, hay tipos que aparecen en la tele con mapas, qué sé yo, diciendo, Sí. bueno, esta semana puede ser que haya probabilidades de lluvia, caída de granizo, sale el sol, no sale el sol, etc. Esa ciencia es una ciencia natural, tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza y se llama meteorología, ¿no es cierto? Y otras como biología, ¿no? Que tiene que ver con los fenómenos del ser. La química, la física, etc. En cambio, las ciencias sociales tiene que ver con la interacción humana, con los fenómenos sociales de los humanos, ¿no? Y ahí están la sociología, la antropología, ¿no? Que estudia, la antropología estudia, digamos, el origen del hombre, ¿no? Su historia, ¿no? La antropología. La economía, ¿no? ¿Qué estudia la economía? ¿La Hola. economía, profe? Sí. ¿Cómo lo no sé cómo explicárselo, profe, pero es ¿Por qué como es una para- ciencia, por qué es una ciencia social la economía? Ustedes Porque les hago una pregunta a todas. No hace falta que me digan ningún sueldo, ningún número. Con que digan que sí o que no es suficiente. es lo que estudia Bien. cómo las familias, las empresas, los gobiernos se Sí, organizan sí, y todo está bien. económicamente, ¿no? Sí, está bien. ¿Ustedes llegan a fin de mes con el salario que tienen? No. No, No. bien. No. Es decir, la economía doméstica de ustedes, está en problemas. Sí, ¿Eso los afecta a ustedes o no? sí. Eso Claro. nos afecta Sí. en todos los sentidos. Claro, por supuesto, porque tiene que ver con un fenómeno concreto de la vida de ustedes y del grupo social en el que ustedes se mueven, de su familia, de sus amigos. Por lo tanto, la economía, desde ese punto de vista, tiene mucha influencia en los fenómenos sociales, claramente, es así, ¿no es cierto? Lo mismo la política, ni que hablar, ¿no? La política es inherente al ser humano. ¿Mm? La psicología, por supuesto, también, igual que la sociología. Bien. Terminamos con esta parte. Bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto? Mercedes García, ¿cómo te va? Hola, profe. Está mal el nombre. Se me rompió mi teléfono y tuve que manguear uno. ¿Cuál es tu nombre? Pérez Sofía. Pérez Sofía. Sí. Bien. Tuve Bueno. que pedir uno de auxilio para todo. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, sí, profe. ¿Qué te pareció, Pérez Sofía? La verdad que justo llegué media hora tarde a la reunión y le pido disculpas, pero la verdad que me gusta cómo explica, bastante conciso, muy claro y De todas maneras, yo le decía a las chicas que estoy grabando la clase. Sí. Después voy a intentar, la semana pasada quise hacerlo, pero no me falló, no pude hacerlo. Ah. Así que esta vez voy a tratar de hacerlo, a ver si funciona. sí. Y en el momento que quieras, podés ver esa media hora que no estuviste. Dale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algún zapucay que me quieran decir?
Mirá, Graciela sabe qué quise decir con Zapucay. Por eso se rió. Yo tengo una pregunta Sí, dale. con respecto a la materia. ¿La materia de sociología tiene una correlación con la psicología? En realidad ¿En algún punto? son dos ciencias distintas. Son dos ciencias distintas. La psicología es una ciencia que va a estudiar al sujeto individual. ¿Me entendés? En cambio, la sociología va a estudiar también al sujeto, pero no al sujeto solo, sino al sujeto en el marco de su vida social, de cómo es su cultura, de cómo es su contexto social. Por ejemplo, recién dije, alguien me quiere decir un zapucay, y acá la única que se rió fuiste vos. Y eso está queriendo significar algo, que vos pertenecés a un tipo de cultura que el resto no desconoce, por lo menos. ¿Me entendés? Entonces, un sociólogo te estudiaría a vos en el marco de ese contexto cultural. ¿Entendés, Graciela? En cambio, la psicología te estudiaría a vos en función de tus estados depresivos, en función de tu historia familiar, si tuviste una buena o una mala infancia, cómo es tu vínculo con tu compañero de vida, o con tus hermanos, o con tus padres, qué sé yo. ¿Me entendés? Eso es lo que hace la psicología. Muchas gracias, profesor. No sé si se entendió la diferencia. Se entendió perfectamente. Bien. ¿Algún otro que me quiera decir un zapucay? Nadie. Ni siquiera correntinos hay acá. Bueno, bien. Vamos a pasar a otro momento, como para ir finalizando. Yo los otros días también dije que la sociología es una ciencia joven, ¿no? Tan joven como Pérez Sofía, ¿no? O no, Tampoco tanto. un poquito más vieja, digamos. Tiene como origen la sociología los cambios en el mundo, cambios que tienen que ver con el desarrollo de un sistema en el cual nosotros vivimos actualmente y que se llama capitalismo. El capitalismo nace hace aproximadamente 200 años, un poquito más, un poquito menos, ya vamos a ir a alguna fecha, con el comienzo de lo que se conoce en la historia como la revolución industrial. El proceso conocido en la historia como revolución industrial trajo profundos cambios sociales a nivel planetario, primero en Europa, pero después eso se fue trasladando al resto de los continentes. Y yo quiero compartir con ustedes, estoy muy compartidor hoy, otra diapositiva. Si me dan un segundo voy a tratar de hacerlo, para que trabajemos el tema. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, se ve. ¿Qué dice? Revolución industrial y capitalismo. Muy bien, perfecto. Porque el origen del capitalismo tiene que ver con este proceso llamado revolución industrial, que comienza el origen de la revolución industrial, ¿no? Este es el índice, ¿no? El origen de la revolución, los principales efectos, es lo que vamos a ver ahora, los antecedentes de la revolución, cómo este fenómeno va a traer
un crecimiento de la población, ¿no? Especialmente en las ciudades. Hay una migración de grandes poblaciones del campo que van a venir a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, sobre todo el conurbano, está superpoblado, hay muchos sectores que hay superpoblación. Todo eso tiene que ver con un proceso histórico que se fue dando en nuestro país, que fue la migración de muchos sectores sociales que venían del interior a instalarse en la ciudad, en la grande ciudad, porque acá era donde había trabajo. Por lo tanto, buscaban el trabajo. Eso ocurrió con el comienzo de la revolución industrial en Europa. El desarrollo de las ciudades, porque en el campo no había trabajo, en las ciudades empezaron a surgir las fábricas y la gente del campo se venía a trabajar a la ciudad, ¿no? La revolución industrial es el proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agrícola, ¿no? Antiguamente la sociedad era básicamente agrícola, ¿no? O ganadera, tradicionalmente, y el proceso de revolución industrial lo que hace es que empiecen a fabricarse bienes a gran escala. Por ejemplo, a lo mejor no sé si alguna de ustedes teje. ¿Teje alguna de ustedes? ¿Sí o no? No, Ninguna, profe. ninguna teje. Bueno, supongamos que alguna de ustedes tejiera, ¿no? Supongamos que alguna de ustedes tejiera. Y se les ocurriera, frente a esta situación donde no hay trabajo, qué sé yo, dice, bueno, voy a tejer un pullover ahora que viene el invierno, 2 o 3 pullovers, qué sé yo, para poder venderlos, ¿no? Supongamos que en el barrio hay una feria americana, digamos, en algún lugar del barrio. Entonces dice, bueno, voy a comprar lana a un precio barato, tejo un pullover, un saco, lo que sea, y lo voy a vender en la feria a un precio mayor para poder obtener una ganancia y de esa manera volver a hacer más prendas y quedarme con un beneficio. Bueno, eso, cuando comienza la revolución industrial, cambia profundamente, porque si al lado de ustedes se instala una fábrica que fabrica pulóveres de manera mecanizada y a gran escala, lo más probable es que esa fábrica haga esos pulóveres que ustedes hacen mucho más rápidamente y mucho más barato, porque los venden de manera masiva, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio en todo lo que es el proceso de producción, que pasa de un método tradicional y manual casi a un método mecanizado y fabricación a gran escala, ¿no es cierto? Sobre todo. Esa es la característica principal. La característica principal de un proceso industrial es la mecanización y la producción a gran escala. ¿Se entendió eso? Sí, sí se entendió. Sí. Bien. Hola, Vamos profe. a la próxima. El origen de la revolución industrial. El concepto de revolución industrial tiene 2 fases. La primera comienza en el siglo XVIII, ¿no? Hacia el año 1750 más o menos, en Inglaterra,
comienza a producirse un fenómeno que tiene que ver con la transformación de la producción a partir de un invento que se llamó la máquina a vapor. ¿Mm? La máquina a vapor fue la fuente de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque el motor a vapor va a generar, por ejemplo, la evolución del transporte. El transporte antes era a través de carros, o a través de caballos, o de mulas, y trasladar cosas de un lugar a otro llevaba semanas o meses. Ahora, la máquina a vapor va a permitir el invento ¿de qué? ¿De qué transporte importante para la economía de esa época? El ferrocarril. El ferrocarril, muy bien. El ferrocarril que ya existía de alguna manera, de manera primigenia, pero que era tirado por caballos o por mulas, ¿no? Ahora, la máquina que va a impulsar el ferrocarril es una máquina a vapor, con lo cual va a reducir muchísimo los tiempos de transportes y va a permitir trasladar mayor cantidad de mercancías en mayor cantidad de lugares. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Esos cambios comienzan entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Después va a continuar en el siglo XIX y también en el siglo XX, ¿no? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, Sí. bien. La vida social y las actividades económicas sufren cambios muy importantes, sobre todo con esto que yo decía de la máquina a vapor, ¿no? No solamente la máquina a vapor, esa fue una época donde empezaron a surgir muchos cambios. La ciencia y la técnica tuvo mucho que ver con esto, ¿no? El desarrollo tecnológico fue clave para la revolución industrial y para el desarrollo del sistema capitalista. ¿Mm? Es decir, hay un proceso de cambio constante y de crecimiento continuo, ¿no? Donde intervienen varios factores. La tecnología, sobre todo, ¿no? La tecnología, los nuevos descubrimientos y el capital, ¿no? Es decir, personas o estados, países que imponen plata, capitales, para el desarrollo de esa nueva economía, ¿no? Hay una revolución de la propia agricultura. ¿Mm? Empiezan a haber cambios, por ejemplo, en la alimentación. La gente comienza a comer mejor. Las ciencias médicas, hay descubrimientos en las ciencias médicas. Hay unos cambios, por ejemplo, ustedes ahora, ahora con el tema del COVID, más que nunca, ¿no es cierto? Pero, ¿ustedes se lavan las manos? Bueno, yo lo tengo este tic, pero mucho antes de mi adolescencia, así es que estoy Bueno, todo el tiempo. Bien. ¿Los demás se lavan las manos o no? Sí. Sí, Sí. Cuando van a comer, antes de comer se lavan las manos. sí, obvio. Sí. Bien. Bueno, eso no ocurría en las sociedades comunes del siglo XVIII. Eso no sucedía. Si ustedes ven películas, además los invito a que vean algún tipo de película de época, sobre todo las que tienen que ver con la época de Inglaterra, ahí pre-revolución industrial o el comienzo de la revolución industrial, van a ver personajes en las películas sucios,
¿no? Con las manos sucias, las caras sucios, porque no había, culturalmente, no estaba asumido el tema de que la limpieza era un factor fundamental para protegernos de los gérmenes. Entonces había muchas muertes que eran productos de infecciones o diferentes problemas de salud que eran producto de la mala higiene. Sí, es común el cólera en ese tiempo también. Por supuesto, exactamente, bien, bien, el cólera es una de las enfermedades propias de la falta de higiene. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, la evolución en el tema alimentario. La gente empieza a comer mejor, empieza a comer otro tipo de nutrientes, ¿no? Más proteínas, etcétera. Empieza a haber un cambio de cultura donde las técnicas de limpieza ayudan a reducir enfermedades simples como la gripe, por ejemplo. En esa época, una gripe te podía llevar a la muerte. Hoy no. ¿Por qué no? Por las vacunas. Por las vacunas, por un lado, pero Sí. además por los antibióticos. Si ustedes se pescan una gripe hoy, no digo COVID, ¿no? Digo una gripe común, van al médico y el médico les receta un antibiótico. En esa época no existían los antibióticos. Por lo tanto, digamos, el tema del desarrollo de la ciencia médica y de ciertos tipos de medicamentos fueron clave para elevar, por un lado, el nivel de vida de las sociedades. El avance de la medicina. El avance de la medicina, exactamente, ¿no? Los medios de comunicación, los transportes, como lo expliqué antes, también son una consecuencia de esta revolución industrial, ¿no? Porque ahora los medios de comunicación también van a ser importantes, los dueños de las fábricas van a querer que sus productos se comercialicen en todos lados, por lo tanto van a tener que implementar la manera de que llegue la comunicación de que esos productos están a la venta en todos lados, ¿no? Bien. Sigamos, a ver, un poquito más. Bueno, antecedentes de la revolución industrial. Crecimiento de la población, como recién dije. La revolución agraria, ¿no? Porque se empiezan a desarrollar nuevos elementos para trabajar la tierra. Antes se araba con un arado simple, y si ustedes ven una película vieja del campo, van a ver por ahí un tipo que tiene una mula, o un buey, o un caballo, y un simple arado que va arando la tierra para después sembrar. Bueno, eso cambia, porque ahora van a aparecer máquinas que va a ser, con esas máquinas va a ser posible ampliar el arado. Ya no tenés un solo arado, sino que tenés varios. Por lo tanto, multiplicás la capacidad de arar la tierra y luego de sembrarla, ¿no es cierto? Es decir, hay una revolución agraria fundamental. Bueno, lo que decía, el desarrollo industrial trae también una demanda de los avances tecnológicos. Cada vez es necesario mejorar cada vez más cada uno de esos desarrollos tecnológicos para producir más, cada vez más, ¿no?
surge lo que ustedes conocen hoy como bancos, ¿no? La creación de la banca de capitales, ¿no? Los bancos que ustedes conocen hoy en día, que son lo más común, no existían. Aparece esta institución que va a ser fundamental, porque a través de esa institución lo que se va a desarrollar es la posibilidad de financiar todo este desarrollo, ¿no? Es decir, un empresario va a poder ir a esa institución y pedir préstamos, y con esos préstamos invertir en la producción de lo que hace, ¿no es cierto? Y surge en esta época también una de las corrientes de pensamientos económicos más importantes que existen hasta hoy en día y que es motivo de discusión política incluso, que tiene que ver con el liberalismo económico, ¿no? Hoy por hoy es un tema que incluso lo discutimos a nivel político. El tema de que el liberalismo promueve la libertad total, ningún tipo de intervencionismo estatal, ¿no? La idea de que lo que se llama mercado se puede regular por sí mismo, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Lo que ya mencionamos, el crecimiento de la población, ahí hay un dato en Inglaterra, que es el origen de la revolución industrial. En el siglo XVIII, de 5 millones de habitantes pasó a 10 millones en un solo siglo, ¿no? Y eso se debió en gran medida a esto que mencionábamos antes, ¿no? El tema de una mejor alimentación, el tema de la salud, ¿no? El tema de los nuevos descubrimientos en medicinas, ¿no? Fue fomentando todo este crecimiento poblacional, ¿no? Generando una reducción en la tasa de mortalidad. Antes la gente se moría, la expectativa de vida eran 40, 50 años, y esa expectativa de vida fue creciendo, ¿no? Inclusive hoy, en los países de mayor desarrollo, la expectativa de vida en algunos casos supera los 80 años, ¿no? 150 años. Claro, bueno, no tengo ese dato preciso. ¿De dónde lo sacaste, Graciela? De las páginas de internet. Claro, puede ser, sí, en algunos países, probablemente En Japón. Indonesia, Filipinas. Claro, puede ser Japón. Japón. Sí, puede ser, puede ser. El promedio quizás por ahí se reduzca, ¿no? Es decir, en algunos lugares específicos puede llegar a 100 años o 120 años, no tengo el dato preciso, pero digamos, sumando y restando. 120 tenía el último hombre que fue el más longevo. Claro. Tenía 120 años. Claro, bueno. Así que bueno, se reduce la tasa de mortalidad, ¿no? El tema de las vacunas, como decía Graciela, ha sido clave en todo esto. Bueno, la migración del campo a la ciudad, ya está explicado, ¿no? Hay una explosión demográfica en la ciudad, una baja en la mortalidad infantil. Lo que yo mencionaba de las máquinas del campo que producen la revolución agraria, el capital, ¿no? El capital como un factor fundamental para el desarrollo de la actividad económica, el capital y trabajo, ¿no? Hay una separación creciente entre el capital y el trabajo. El dueño de la fábrica era quien disponía del capital, ¿no? Y el propietario de las máquinas. Los obreros, no. Los obreros trabajaban por un salario, ¿no? Vendían su fuerza de trabajo. Esto va a traer otros problemas que
que tiene que ver con el enfrentamiento entre un sector que crece en esa época, que se llama el sector de la burguesía, lo que se conoce como los empresarios, los dueños de las máquinas, los dueños de los medios de producción, y los trabajadores, ¿no? Que es un conflicto que existe hasta hoy en día, ¿no? El tema de la discusión por el salario. ¿Mm? Bien, y ya para terminar, ahí les dejo un esquema comparativo de la situación del trabajador antes y después de la revolución industrial, ¿no? Antes de la revolución industrial, el trabajador hacía una producción de tipo familiar. El artesano, ¿no? Era dueño de lo que producía. Sus hilos, sus telas, su ropa, el ejemplo que yo di del pullover, ¿no? Vendía su propia producción en el taller, ¿no? O iba a una feria y la vendía. Después de la revolución industrial, ahora la producción se hace en fábricas. El obrero no es dueño de lo que produce. Si alguno de ustedes trabaja en alguna fábrica, supongamos, o en un supermercado, ustedes son trabajadoras de un supermercado, por ejemplo, ustedes no son dueñas de los productos de ese supermercado. Los dueños de esos productos son los empresarios. Ustedes trabajan por un salario, ¿no? Y cobran un sueldo. Y con ese sueldo tratan de vivir todo el mes. Algo que ya me lo dijeron hace un rato, les cuesta o es difícil. Con lo cual, ese tipo de cosas va a traer nuevos problemas. Todos estos problemas generados como consecuencia de la revolución industrial van a ser problemas que la sociología va a tener que estudiar. ¿Bien? Hasta acá las diapositivas. Perfecto. Bien. De todas maneras, chicas, chicos, chiques, como quieran decirse, estas diapositivas después yo se las voy a mandar al grupo también, ¿eh? Si puedo ahora o mañana, qué sé yo. Porque ahora tengo otra clase, así que corto con ustedes y tengo que arrancar con otra gente. No hay apuro. Pero bueno, lo importante es que vayan comprendiendo estos conceptos. La clase que viene, tengo ganas de que hagan un trabajo práctico. Voy a ver si en el transcurso de la semana les mando algún tipo de actividad para hacer, para que me la puedan completar y me la puedan, en función de lo que yo les estuve explicando, la clase pasada y esta, puedan explicar el trabajo que ustedes van a hacer, cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún zapucay? Profe, yo me estoy haciendo mi machete, hermoso, como siempre. Lo que no escuché bien es lo que era el liberalismo. Perdón que lo moleste. No, está bien. No llegué a notar. Bueno, el liberalismo es una corriente de pensamiento política que nace en el siglo XVII, XVIII, creado por un inglés de apellido Locke, John Locke, L-O-O-K-E, así se escribe, Locke, y su pensamiento es que el liberalismo es una corriente que tiene que dejar libre, que se basa en la libertad completa del ser humano, en el más amplio sentido de la palabra. Pero
en este plano nos referimos al liberalismo económico. El liberalismo económico significa que el mercado se debe regir por sus propias leyes. Es decir, por ejemplo, a Alberto se le ocurre, al gobierno se le ocurre poner reglas, precios máximos, para que no aumente la inflación. Eso el liberalismo no lo quiere, no le gusta. Porque Claro. lo que dice el liberalismo es que el Estado no tiene que intervenir, no tiene que haber ninguna clase de intervención estatal. ¿Mm? Esa es la base del liberalismo económico. En todo Ok. caso, preparo una clase un poquito más clara y más amplia, y si les interesa, la próxima clase lo desarrollo un poquito más para entenderlo. ¿Mm? Dale. Gracias, profe. Porque el liberalismo es un fenómeno que va a tener efectos muy importantes, incluso en la política, que discute hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿No? La discusión política está entre ser liberal o no ser liberal, ¿no? Inclusive hoy. Bien. ¿Algo más? No. Gracias, profe. Graciela, Ariana. No. Bueno, Víctor, No, profe, no. Estoy Joana acá renegando Carballo. conmigo. Joana Carballo. Sí, sí, está acá, profe, está acá. Ah, está ahí, bien. Berenice. Pará de comer, Berenice, pará de comer. Bueno, No. si no hay más preguntas, cortamos acá y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Perfecto, profe. Gracias. ¿Eh? Saludos a todas y todes. Gracias, profe. Buena semana. Nos vemos. Saludos a todos, chicos.